Ya hicimos el análisis de toda la franquicia de Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield, que pueden ver en la lista de reproducción que aparece aquí arriba. Y ahora hablaremos de todos los planes a futuro que tenían para estos universos cinematográficos que ya nunca veremos. ¿O sí? La realidad es que en Hollywood nada se desecha y todo se reutiliza, así que en este video les mostraremos cómo los universos de Spider-Tobey y Spider-Andrew siguen vivos de alguna forma. Y hablaremos sobre todos los rumores y noticias acerca de las continuaciones de estas sagas y sus spin-offs como los 6 siniestros. Además de que compararemos estos rumores con las historias parecidas de los cómics y novelas para hacer teorías de cómo pudieron ser estos proyectos. ¿Listos? ¡Comenzamos! Como lo acabamos de decir, en Hollywood nada se desecha. Por eso, aunque se termine una franquicia o se despida a un director, esto no significa el fin, ya que en primer lugar son los productores los que tienen la última palabra y permanecen con los estudios aunque cambien de director o actores, como por ejemplo el productor A.B. Arad, quien estuvo detrás de casi toda la saga de Spider-Man de Sam Raimi, luego en la de Mark Webb y aún sigue como productor asociado en los proyectos de Venom y Morbius. En segundo lugar, los estudios pagan bastante a los guionistas tan solo por desarrollar una idea, ni siquiera un guión completo, así que si ya le pagaron un guionista por su idea, tengan por seguro que van a intentar usarla en alguno de sus proyectos, como por ejemplo tenemos lo que pasó con la saga de Sam Raimi. Al terminar la tercera película ya habían planes de una cuarta parte, y la idea original era usar al personaje del Dr. Connors o el Lagarto, que ya habíamos visto en las demás entregas, y además de darle más presencia al personaje de Gwen que vimos en Spider-Man 3, pero a Raimi no le convenció esta idea y empezó a trabajar en otro guión, del cual se hicieron algunos storyboards. Lo que se sabe es que la película comenzaría con Spider-Man capturando a Mysterio, que no sería el poderoso amo de la ilusión de los cómics, sino el mismo personaje que vimos en diferentes oficios a través de la saga de Spider-Man, que era un actor que al no poder conseguir empleo se tornaba en un criminal, y era interpretado por Bruce Campbell. Este sería solo un villano cómico para abrir la cuarta película, pero el verdadero villano de la cinta sería el buitre interpretado por John Malkovich. No se sabe mucho de cómo sería su personalidad, pero Raimi quería que lo dejaran de ver como un viejito en un traje ridículo y lo recordaran como el más grande villano de Spider-Man. La película también incluiría a Felicia Hardy, la ladrona llamada Black Cat, que sería interpretada por Anne Hathaway, y sería un antagonista de Spider-Man, pero a la vez un nuevo interés amoroso de Peter, solo que tenía más de un secreto. Además de ser Black Cat, ella sería la hija del buitre. ¿Les suena familiar? Pues al parecer esta idea que Raimi desechó siguió rondando por años entre los ejecutivos de Sony y fue a parar en el reboot de Marvel, donde Lisa Lan, el interés amoroso de Peter, sería también la hija del buitre. Pero volviendo con la historia de Raimi, al director no le terminó de convencer el guión de la cuarta película y le comunicó a Sony que dejaría el proyecto y que mejor ellos hicieran el reboot que tenían planeado. Pero de hecho Sony ya había empezado a trabajar en ese reboot desde antes de que Raimi renunciara. ¿Recuerdan esa primera idea de usar a Lagarto y a Gwen en la cuarta película que Raimi rechazó? Pues Sony la siguió elaborando y se convirtió en el reboot de Amazing Spider-Man, donde Andrew Garfield como Spider-Man combatiría a Lagarto y se enamoraría de Gwen Stacy. Como les dijimos, nada se desperdicia en Hollywood, y eso quiere decir que muchas de las ideas descartadas para la tercera parte de Amazing Spider-Man y sus spin-offs son ideas que todavía es posible que veamos, así que tomen eso en cuenta ahora que vamos a empezar a discutirlas, ya que podrían ser spoilers de futuros proyectos de Sony, empezando por la película de los 6 siniestros, la cual todavía hace un par de años se dijo que seguía en puerta. Lo que se sabe de esta cinta no es mucho, pero al parecer habían dos versiones. La primera fue planeada por el estudio desde que comenzaron a filmar Amazing Spider-Man 2, y nosotros especulamos que se inspiraría en las novelas de los 6 siniestros de Adam Troy Castro. ¿Por qué? Pues porque es ahí donde aparece el personaje de Gustav Fierce, el misterioso hombre que vemos a lo largo de la saga de Amazing Spider-Man. Este personaje apareció por primera vez en la novela de Spider-Man, La reunión de los 6 siniestros de 1999, y después lo llegaron a mencionar en algunos cómics de Marvel, hasta que por fin apareció este año en el cómic de la conspiración del camaleón. La historia de este personaje es muy simple: un hombre muy rico y poderoso obsesionado con el dinero que tiene conexiones con todo tipo de personas. Fierce sería quien descubriera el talento del camaleón de niño y lo enviaría a una escuela para mejorar sus talentos y convertirse en el amo del disfraz que un día aterrorizaría a Spider-Man.
Fierce también es la persona que descubrió que Richard y Mary Parker eran agentes secretos infiltrados en la organización de Albert Malik, el Red Skull ruso, y cuando los delató, fue su propio hermano, Carl Fierce, quien saboteó su avión para que murieran. En la novela se supone que Gustav Fierce siguió toda la vida los pasos de Peter Parker y sabe que se convirtió en Spider-Man, y tras enterarse de la supuesta muerte de su hermano Carl por culpa del arácnido, decidió vengarse de él y con la ayuda del camaleón recluta a un nuevo equipo de los 6 siniestros, primero liberando al Buitre, Electro y el Doctor Octopus de la cárcel y tratando de convencer a Mysterio de que se les una, quien tiene sus propios planes de venganza contra el elenco de una película de Hollywood en la que participaba Mary Jane Watson. Y además de estos 5 villanos conocidos, el sexto miembro de este equipo era una mujer llamada Petey, que se suponía era la hija escondida de Richard y Mary Parker, a quien Gustav Fierce entrenó para convertirla en una criminal debido a sus poderes mutantes. Pero dudamos de que en la película de los 6 siniestros viéramos a este personaje de la hermana perdida de Peter Parker, y posiblemente lo sustituirían con Felicia Hardy, quien aparece brevemente en Amazing Spider-Man 2, y sospecho que seguirían con la idea de que fuera la hija del Buitre, otro de los villanos que Sony quería en su versión de la cinta, para que la viéramos como una villana que lo que hace, lo hace solo por su padre. La misión de los 6 siniestros en la novela era robar un aparato que destruiría toda la información de las computadoras en Nueva York, destruyendo el sistema financiero y convirtiendo a Gustav Fierce en el hombre más rico del mundo. Pero el plan fracasa debido a la intervención de Spider-Man, ya que los 6 siniestros no dejan de traicionarse uno al otro. Electro se comienza a enamorar de Petey, el camaleón mata a Gustav y luego se hace pasar por él, y el Doctor Octopus lo intenta matar creyendo que es Gustav. Si hubieran seguido esta historia, creo que la película pudo ser bastante decente, aunque con varios clichés de las cintas de superhéroes. Tendríamos a Black Cat como la villana que se vuelve buena y traiciona al grupo, y un montón de villanos tratando de salvar al mundo en el último acto al darse cuenta de que hay algo peor que ellos mismos, muy al estilo del Escuadrón Suicida. Pero Sony desechó esta idea cuando contrató a un director para el proyecto, Drew Goddard, el showrunner de la serie de Daredevil, y sabemos un poco más de sus planes debido a los mails que salieron a la luz tras el hackeo de Sony hace algunos años. La verdad es que su historia suena bastante mal. Su equipo consistiría de algunos de estos personajes: el Buitre, el Doctor Octopus, Mysterio, Black Cat, Scorpia, que es otro personaje de los cómics que tiene un traje del mismo diseño que el del Escorpión original, y Sandman, que sería interpretado por Tom Hardy, y a quien muchos años después le dieron el papel de Eddie Brock. Pero también se hablaba de que Spider-Man podría ser el sexto miembro en vez de uno de los villanos, y este por alguna razón se uniría para ayudar a los siniestros, tal vez como ocurre en el universo Ultimate, donde debe ayudarlos porque amenazan a su tía May, y se dice que los siniestros tendrían que encontrar algún tipo de tecnología llamada la Caja de Pandora, que usarían para combatir a Gog, un villano de Spider-Man que es un extraterrestre al que Kraven encontró en la Tierra Salvaje, que es una tierra prehistórica escondida del resto del mundo donde hay todo tipo de bestias como dinosaurios, a los cuales supuestamente también iban a combatir los 6 siniestros. De acuerdo con el director de la película, esta podría funcionar con cualquier Spider-Man, incluso el de Marvel. De hecho, parte del plan de esta película era hacer un nuevo reboot de Spider-Man, introduciendo a un nuevo actor en vez de Andrew Garfield para el papel de Peter Parker, como hicieron con Hulk en Avengers. Y aquí encontramos dos cosas interesantes. Uno, la idea de los villanos buscando la Caja de Pandora podría relacionarse con lo que vimos en el tráiler de Spider-Man No Way Home, donde Peter y Doctor Strange pelean por una misteriosa caja. ¿Será esta la Caja de Pandora? Y lo segundo es que se acaba de anunciar una película sobre Kraven el Cazador, y tal vez también esté ligada con la historia de la película de los 6 siniestros, y lo veamos en medio de la Tierra Salvaje encontrando a Gog, que es lo que ocurre en los cómics. Ahora hablemos sobre Amazing Spider-Man 3, que supuestamente se estrenaría en el 2018, 2 años después de la cinta de los 6 siniestros. Al parecer, esta película la tenían mucho menos desarrollada, y no pudo avanzar mucho antes de que anunciaran el reboot de la franquicia con Tom Holland. Pero lo que sabemos es de algunas entrevistas de actores y del propio director Mark Webb. Por ejemplo, Dennis Leary, quien interpretaba al Capitán Stacy, que muere en la primera cinta, dijo que habían planes para que regresara en la tercera parte. Según el actor, usarían la sangre de Peter para revivir a personas muertas cercanas a nuestro héroe, pero al revivir habría algo malo con ellos. Esto suena ligeramente parecido a la saga de los clones de Spider-Man, que de hecho son sagas porque son varias. En la primera de estas es el profesor Miles Warren o Jackal quien hace un clon de Gwen porque estaba enamorado de ella, y luego hace un clon de Peter para que pelee contra Spider-Man. En la segunda saga de los clones, que es la más conocida, este Spider-Man clon volvería y creyendo que era el
original y no el clon, tomaría la vida de Peter, pero después se descubriría que este era un engaño provocado por el Duende Verde. Y en el 2017, este clon regresó en una nueva saga de los clones, llamada La Conspiración de los Clones, y aunque esta historia apareció mucho después de que Amazing Spider-Man 3 fuera cancelada, tiene elementos muy similares a lo que se rumoraba de la película. Aquí, Ben Reilly, el clon de Spider-Man, tomaría el lugar de Jackal y comenzaría a clonar a personas que habían muerto por culpa de Spider-Man, o personas cercanas como el Capitán Stacy y Gwen Stacy. Y aunque Jackal no buscaba la sangre de Peter para clonar a los demás, sí quería que le ayudara con los recursos de su compañía para usar esta tecnología en todo el mundo. El problema es que estos clones tenían un virus que los empezaba a descomponer, y el virus también se transmitía a las personas normales que no eran clones. Y Spider-Man tenía que encontrar una cura para salvar al mundo entero. Podría ser que Dan Slott, el escritor de este cómic, trabajó en el proyecto de Amazing Spider-Man 3 y como ya nos hizo la película, adaptó la historia en otro cómic de Marvel. Después de todo, Slott fue quien creó la historia del Spider-Verso basándose en su trabajo previo en el videojuego de Spider-Man Shattered Dimensions, que también trataba sobre Spider-Mans de otras dimensiones. Así que ya hay un precedente de Dan Slott usando trabajos anteriores para crear un nuevo cómic. Otros rumores de la película decían que Spider-Man seguiría afectado por la muerte de Gwen y usaría el traje negro a manera de luto, además de que iría a terapia y su vecina, Mary Jane, le ayudaría a reponerse de la muerte de Gwen. Y hablando de Gwen, se decía que ella también volvería, tal vez como un clon o como algo más, ya que algunos rumores sugieren que adaptarían su arco de los cómics de Ultimate, donde ella es absorbida por Carnage y luego es clonada mezclando su ADN con el del simbionte y convirtiéndose en un nuevo Carnage, aunque la verdad es que a nadie le gustó mucho esa historia, y además Sony ya tenía planeado otro proyecto con Carnage, ya que originalmente la primera película de Venom se iba a llamar Venom Carnage, que es básicamente lo que hoy en día conocemos como Venom 2, porque nada se desperdicia en Hollywood. Volviendo al tema de Gwen Stacy y Amazing Spider-Man 3, si es que iban a revivirla con la sangre de Peter, lo mejor sería que le dieran poderes como los de Spider-Gwen, y aunque este fue uno de los rumores, no estoy seguro de que sea cierto, ya que ese personaje se creó hasta después del estreno de Amazing Spider-Man 2 a mitades del 2014, y para el 2015 Sony ya había deshecho el proyecto para reiniciar a Spider-Man en el universo Marvel, pero no duden de que muy pronto veremos a una versión live action de Spider-Gwen, porque ese personaje también es muy popular. Y eso es lo que sabemos de los proyectos cancelados de Spider-Man, que como ya dijimos al principio, siguen vivos de una forma u otra. Después de todo, ya es casi un hecho de que Spider-Toby y Spider-Andrew volverán en No Way Home, junto con una versión de los 6 Siniestros. Así es que no duden de que para bien o para mal, esa película de los 6 Siniestros esté en camino, aunque sea con otro elenco del multiverso. Así que díganme en los comentarios cuál de estos proyectos les habría gustado ver. Y no olviden suscribirse al canal y a nuestras redes sociales, donde subimos teorías y datos curiosos de los que no tenemos tiempo para hacer videos, como nuestra teoría de que Spider-Man usará el ojo de Agamotto en No Way Home, así que suscríbanse para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Gracias y hasta la próxima.